Hola amigos, bienvenidos a Mind the Note. Esta tarde quisiéramos platicar acerca de un disco muy especial que tenemos aquí. Es un disco de Soda Stereo. Los amantes de Soda Stereo y los coleccionistas saben muy bien cuál es el disco. Este de acá, esta chulada que se llama Confort y Música para Volar. Es un disco producido en el año 1996, fue grabado en marzo en sesiones en vivo en Miami en MTV. Y posteriormente fue editado, fue trabajado por el ingeniero de audio Eduardo Vergalo, que es un ingeniero argentino muy conocido. Inclusive fue fundador de los Latin Grammy en el segmento de producción y de ingeniería de audio. Y bueno, es una joya que salió por el año 1996 en su primera edición en CD y también en video. Y bueno, desde entonces es un disco que ha sido muy cotizado y que ha puesto un prestigio muy alto para Soda Stereo, ya que su guitarrista, frontman y líder, Gustavo Cerati, en un principio no quería hacer un disco que se tratara de Unplugged, que era como la temática de aquellos años muy recurrida, y la industria musical motivaba a muchos grupos a recurrir a ese formato. Gustavo Cerati identificaba claramente que su instrumento era la guitarra eléctrica y como que no le gustaba mucho la idea, pero terminó accediendo a hacer una mezcla, ¿no? Además, Soda Stereo no pasaba por sus mejores años en aquellos momentos, faltaba poco para la separación. Sin embargo, se dieron el lujo de hacer este concierto que la verdad es de altísima calidad. Cuando se le preguntó a Gustavo Cerati cómo pensaba que era el concierto, él decía que venía de más acústico a más eléctrico. Entonces lo que hizo en las combinaciones de las canciones fue justamente poner una parte eléctrica, el bajo siempre se mantiene eléctrico, la guitarra es eléctrica y electroacústica, y también incluyeron una sección de cuerdas e inclusive algunos vientos, y conforme van evolucionando las canciones llegan a un formato totalmente eléctrico, ¿no? Entonces bueno, es un disco muy interesante. Inclusive en aquella edición de 1996, Unplugged, la palabra Unplugged en la portada, UN, venía con un color azul difuminado, justamente porque como que no estaban muy convencidos de que fuera Unplugged. En realidad era Unplugged, que tenía también una parte de instrumentación acústica, ¿no? Entonces ese disco se reeditó nuevamente en el 2007, como les mencionaba, y se lanzó con estas canciones. Y después, en el año 2015, en algunas tiendas nos llegamos a encontrar una emisión de vinilos de discos de Soda Stereo. Sin embargo, y a pesar de que venía también el Confort y Música para Volar, esta edición que tenemos aquí en Mind the Note es una edición del año 2021, es una edición oficial de Sony Music. Entonces este disco es diferente a aquel que se encontraron ustedes en 2015. Este es para coleccionistas y en realidad vienen dos ediciones, uno en color negro y otro en color transparente. El que tenemos aquí en la tienda es en color transparente y la verdad es que es muy codiciado. Los que son fans de Soda Stereo y de la música del rock en español pues sabrán que este disco es muy cotizado y que verdaderamente vale la pena que se vengan a dar una vuelta aquí a visitarlo y preferentemente a llevárselos a sus casas, porque realmente es un disco muy disfrutable. Como mencionábamos, comienza de lo acústico y vamos a repasar un poquito las canciones. Es un disco doble, como lo pueden observar aquí el grosor. Por cierto, es un disco de 180 gramos. Tiene dos discos aquí. Es doble. Aquí podemos ver que vienen todos los lados. A, B, C y D. Y bueno, por ejemplo, la primera canción, que es un misil en mi placard, pues comienza con guitarras electroacústicas y es una versión alterna a la versión original que fue en su momento de su primer disco. Después viene una edición memorable que probablemente todos, hasta los que no conocen muy bien a Soda Stereo, la ubican muy bien, que es En la Ciudad de la Furia. Esta la cantaron en su momento con la vocalista de Los Aterciopelados, con Andrea Echeverry. Resulta que en aquel año 1996 Los Aterciopelados abrían el concierto de Soda Stereo y entonces por eso es que salió la relación e invitaron a Andrea Echeverry a que cantara esta canción, y lo canta de una manera magistral, sin mencionar la guitarra de Gustavo Cerati y además la velocidad a la que bajaron la canción. Bueno, es un deleite esta canción, a pesar de lo larga que es, se disfruta de principio a fin. También cabe mencionar que quizá existe la leyenda por ahí que cuando vinieron a tocar a México, pues fue en el Teatro Metropolitan. Fue el concierto y resulta que al día siguiente volvieron a llegar los de Soda Stereo a puerta cerrada a ensayar justamente el set de canciones para el MTV Unplugged,
porque la siguiente parada era llegar a Miami justamente a grabar este concierto. Entonces, pues algunos afortunados que se llegaron a enterar pudieron colarse y dar fe que efectivamente el ensayo para la edición de este disco se efectuó en el Teatro Metropolitan también. La tercera canción es Entre Caníbales, y con eso terminamos el lado A, que vendrá siendo la parte más acústica, digamos, del disco. Posteriormente el lado B incluye la canción Pasos, Zoom y Cuando pasa el temblor. Estas ya en unas versiones bastante electrónicas, y de hecho la versión de Cuando pasa el temblor es la misma del último concierto. Si la llegan a escuchar y a comparar es prácticamente la misma, ¿no? Y por último en este lado viene T para Tres, que es una canción muy melancólica de Gustavo Cerati, que la menciona cuando, bueno, se le inspiró cuando su papá tuvo la notificación de que tenía un cáncer muy avanzado. Y bueno, esta canción es muy melancólica y una versión muy exquisita. El lado C tiene Terapia de Amor Intensiva, que es una de esas canciones que tampoco vinieron en la primera edición. Y bueno, aquí la incluyeron y es una canción un poco extensa, pero vale la pena disfrutarla. Después viene Disco Eterno, totalmente electrónica. Después Ángel Eléctrico, también electrónica, ambas del mismo disco de Sueño Estéreo. Y por último en el lado D, para cerrar el concierto, viene Ella usó mi cabeza como un revólver, también del Sueño Estéreo. Paseando por Roma, también del mismo disco de Sueño Estéreo. Y por último, una joya que a lo mejor los que no somos argentinos no conocíamos, y a partir de ese día comenzamos a valorar, que se llama Génesis. Génesis, que es una canción del grupo argentino Box Day, de un disco que se llamaba, o se llama La Biblia, del año 1971, y que es más o menos de corte rock progresivo. Soda Stereo la retomó, la hicieron en ese concierto, y bueno, Gustavo Cerati plasmó ahí un solo de guitarra fenomenal, que vale la pena que no se lo pierdan. Génesis no fue editado en el CD originalmente, este vino después, y aquí en esta edición de colección pues bien incluida, ¿no? La portada del disco, como podemos observar, nos recuerda un poco a la del disco aquel, la primera edición. Sin embargo, no es la misma. ¿Por qué razón la cambiaron? Bueno, eso no lo sabemos exactamente, pero es un poco diferente. Y lo que sí es verdaderamente exquisito es el acabado de esta edición de vinilo, porque es en modalidad transparente. Entonces vale mucho la pena que se den una vuelta, tanto por la parte musical, por la producción, como el detalle y los acabados de este vinilo. Verdaderamente hacen que esta es una joya que solamente ustedes encuentran en el Mind the Note. Así que aquí está, para que lo disfruten. Y pues gracias a Mind the Note por la invitación, para haber contribuido a platicarles un poco de este álbum. Esperemos que les haya gustado y que se animen a venir a visitarnos. Muchas gracias.